Pues buenas tardes a todos. Gracias por participar en la sexta sesión del curso de Introducción al Marxismo-Leninismo, organizado por Unión Proletaria, y cuyo fin es difundir y dar a conocer la teoría científica del marxismo-leninismo. Hoy estamos en la sexta sesión, sabéis que son 15 sesiones, y esta sexta sesión se titula Los fundamentos del socialismo científico. Informo que esta sesión se está grabando por si alguien quiere apagar la cámara. Y bueno, la forma de proceder va a ser que el camarada Miguel Ángel va a hacer una exposición de unos 30 minutos. Después dedicamos unos 10 minutos a responder unas 4 preguntas, a ver cómo hemos asimilado lo expuesto. Y después abrimos un turno de debate para aclarar dudas y ver en relación con lo expuesto que vaya a decir el camarada. Así que sin más dilación, pues vamos a empezar. Adelante, Miguel Ángel. Vamos a ver, pues buenas tardes. Empezamos, por tanto, la sesión sexta. Como siempre, vamos a compartir una presentación de PowerPoint que esperamos que facilite seguir esta sesión, eh, que además es una sesión, vamos a decir, bastante compacta, densa, poco difícil, ¿no? Pero es fundamental. Es fundamental que como base para todo lo demás y en particular para orientarnos en estos tiempos en que la conciencia de la clase obrera la tienen muy entretenida con aspectos que en parte son reales, pero no tocan el fondo de las cuestiones y entonces es necesario no perder la raíz, la base de la realidad precisamente para poderla cambiar. Entonces, no distraernos con asuntos que no son fundamentales. Bueno, esta sexta sesión, como ha explicado la camarada, tratamos los fundamentos del socialismo científico, que es la parte del marxismo-leninismo a la que vamos a dedicarnos en las sesiones desde la presente hasta la última. El objetivo de esta sesión es comprender por qué el socialismo marxista es científico. Es decir, por qué es real, se basa en la realidad y por tanto es el que tiene la posibilidad de cambiar la propia realidad. Engels nos plantea que para convertir el socialismo en una ciencia, es decir, hemos visto en la sesión anterior que el socialismo en etapas anteriores al marxismo era más bien una utopía, es decir, eran buenos deseos, ideales de justicia, de igualdad, de hermandad. De hecho, la consigna de la Liga de los Justos, a la que se afiliaron Marx y Engels, era todos los hombres son hermanos, y entonces, de alguna manera, era, pues es un socialismo basado en la buena voluntad, en la bondad, y no en la realidad, nos guste o no nos guste. Y lo que se trata es de tener en cuenta la realidad tal como es para ver cómo la podemos cambiar. Entonces nos dice Engels que para convertir el socialismo en una ciencia era indispensable, ante todo, situarlo en el terreno de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad, como vimos en sesiones anteriores, es ante todo la realidad que nos permite vivir, es decir, producir los bienes que nos permiten estar vivos, ¿no? Es decir, los alimentos, la ropa, el techo y otros bienes. Por tanto, la producción es precisamente la base de toda la realidad social y de la jerarquía de clases en que se divide la sociedad. Por tanto, las causas últimas de los problemas sociales y su solución no hay que buscarlas en la filosofía o en la moral, en la ética, sino en la economía de cada época. Esto es lo que hace científico el socialismo marxista. El precedente sobre el cual se construye la comprensión marxista del mundo es el precedente real, es decir, qué hubo en aquella época en que se encontraban Marx y Engels. Pues había habido una revolución importante, la Revolución Francesa, y entonces esa revolución, que era de carácter burgués,
rompió el orden feudal que se basaba en privilegios locales de nacimiento, relaciones de tipo de servidumbre, de gremios, cuestiones que ya hoy son totalmente secundarias, pero en aquel entonces era fundamental en la sociedad el estar en el sitio que nos había tocado desde el nacimiento y no había salida a eso. ¿Y por qué se rompió eso? ¿Por qué la revolución burguesa acabó con ese orden feudal? Pues porque obstaculizaba el libre desarrollo de las nuevas fuerzas productivas que había engendrado el modo de producción capitalista que estaban haciendo, particularmente las manufacturas. Sobre esa base real surgió una ideología que justificaba el cambio de esa sociedad. Es decir, la ideología revolucionaria, que es la ideología liberal, era el reflejo ideológico de ese conflicto real en la mente de la clase social que lo padecía, que era la burguesía. Ahora estamos en una sociedad capitalista. El capitalismo desarrolla una forma de producción que se basa fundamentalmente, tiene por núcleo la industria. Es decir, es una combinación de trabajo social y maquinaria. Vamos a decir. Esa industria produce un enorme desarrollo de las fuerzas productivas y un cambio de su carácter. Lo vamos a ver. Se trata de un desarrollo de fuerzas productivas de carácter social. Todo esto lo vamos a ver ahora más en detalle. Fruto de ese desarrollo, llegamos a la necesidad y realización de la revolución proletaria, la cual va a destruir, va a cambiar de raíz la sociedad capitalista. Entonces, el socialismo moderno no es más que el reflejo ideológico de ese conflicto real en la mente de la clase que lo padece, la clase obrera. Es decir, al igual que el liberalismo era el reflejo ideológico de ese cambio que la burguesía necesitaba en la sociedad feudal, pues el socialismo moderno es el reflejo ideológico del conflicto que tiene la sociedad capitalista y que quien lo padece es la clase obrera y por tanto la que tiene que resolverlo. El socialismo científico aborda tres cuestiones. Uno, ¿en qué consiste el conflicto en el que se basa ese enorme progreso que ha aportado el capitalismo a la sociedad? En segundo lugar, aborda el desarrollo de ese conflicto, es decir, cómo se manifiesta ese conflicto. Y por último, de la propia naturaleza de ese conflicto y del desarrollo de su plasmación práctica, nos descubre la solución. Vamos a empezar por la primera parte. ¿En qué consiste el conflicto que desgarra a la sociedad capitalista? Se trata de un conflicto formado por tres contradicciones, siendo la primera de ellas la principal, y de ellas se derivan las otras dos. Vamos a verlas. Primero, la contradicción entre la producción social y la apropiación privada capitalista. En segundo lugar, la contradicción entre el proletariado y la burguesía. En tercer lugar, la contradicción entre la organización de la producción en el interior de cada empresa y, fuera de la empresa, la anarquía de la producción en todo el conjunto de la sociedad. Empezamos por el primer tipo de contradicción, que es la fundamental, entre la producción social y la apropiación privada capitalista. Antes de desarrollarse el capitalismo, predominaba la pequeña empresa de trabajadores dueños de sus medios de producción. Es decir, pequeños campesinos, ya fueran libres o siervos, y artesanos. La misión histórica del capitalismo y de la burguesía como su agente, su clase dirigente, fue concentrar y desarrollar aquellos medios de producción diseminados y reducidos para convertirlos en poderosas palancas de la gran producción que se implantó después y que hoy ha alcanzado una escala cada vez mayor. Los capitalistas no es que hayan hecho eso por filantropía, por amor a la humanidad, por salvar vidas y mejorar la existencia de la gente, no. Llegan a ese resultado involuntariamente, movidos por el deseo de explotar con mayor provecho a los obreros
y obligados por la competencia. Si no quieren arruinarse, no les queda más remedio que progresar. La consecuencia, como hemos dicho, es la transformación de los medios de producción individuales en medios de producción sociales. ¿Sociales por qué? Pues porque solo pueden ser utilizados por una colectividad de personas. Es evidente, las fábricas, comparemos una fábrica con un taller de artesano. Comparemos, vamos a decir, un martillo, es decir, con efectivamente una producción en cadena. Y social significa también que los productos de la fábrica son el fruto del trabajo común de numerosos obreros por cuyas manos han de pasar sucesivamente antes de estar acabados. Ahora ya ningún individuo puede decir yo he hecho esto. Ese es mi producto. Es un producto de muchas personas. Han pasado por muchísimas manos hasta acabarse el producto. Antes del capitalismo, el propietario de los medios de producción se apropiaba de manera natural del producto de su trabajo, es decir, lo había hecho él con sus medios, sus manos, es decir, era normal que fuera suyo, sin más. En el capitalismo, el propietario de los medios de producción sigue apropiándose del producto, pero ese producto ya no es el producto de su trabajo, sino exclusivamente el producto del trabajo de otros. La propiedad de los productos sociales ya no es de quien los han creado, como sí ocurría en el artesano, en el pequeño labrador. Ahora es de los capitalistas que no han producido con su trabajo esos bienes. Por tanto, el capitalismo, digamos, nos produce un doble resultado. Por una parte, sustituye la producción individual por la producción social a gran escala, pero mantiene las formas de apropiación que existían en la producción individual. Es decir, es progresista en un aspecto y conservador en el otro aspecto, y esa tensión produce todos los conflictos sociales que tenemos hoy y que no pueden sino ir a más, puesto que la propiedad es cada vez más social y en cambio la apropiación es en cada vez menos manos. Por consiguiente, el modo de producción, que es social, está sometido a una forma de apropiación, que es individual, cuyos fundamentos han sido minados por él. Es decir, la forma de producción social ha minado la base de la apropiación. En conclusión a esta parte de esa contradicción entre las fuerzas productivas sociales y su forma privada de apropiación es, como he dicho, el germen de todos los conflictos sociales del capitalismo. Es decir, todos los problemas de la que habla la gente y tal, tengan la forma que tengan, detrás de toda esa apariencia está este conflicto. Y todo lo que no sea tratarlos a partir de este conflicto y resolviendo este conflicto es una forma de no poder resolverlos, es una forma de empeorar. Segunda contradicción entre el proletariado y la burguesía. Antes del capitalismo, las formas de trabajo eran principalmente el trabajo independiente o por cuenta propia, la servidumbre y, en las colonias, la esclavitud. Con el capitalismo, el trabajo individual independiente va perdiendo poco a poco todo su valor, porque el trabajador, el artesano, el trabajador individual, el labrador individual no puede con una agroindustria mecanizada, es decir, no puede competir, con lo cual pierde todo el valor del trabajo individual. A la mayoría de los trabajadores no les queda otro remedio más que someterse al salario del capitalista. Así, el asalariado temporal de la Edad Media se convirtió con el capitalismo en asalariado vitalicio. Ya no le queda más remedio que ser asalariado para toda la vida. La muchedumbre de trabajadores que ya son perpetuamente asalariados se acrecentó en los orígenes del capitalismo con el derrumbamiento del régimen feudal, la disolución de los vínculos de vasallaje, la expulsión de los campesinos de sus tenencias, en fin, esos fenómenos que vimos cuando hablamos de la acumulación original. Se había cumplido, por tanto, la separación entre los medios de producción concentrados en manos de los capitalistas y, por la otra parte, los productores reducidos a no poseer nada más que su fuerza de trabajo. Por tanto, la contradicción entre la producción social y la apropiación capitalista se manifiesta o se personaliza bajo la forma de un antagonismo entre el proletariado y la burguesía. Tercera contradicción, la contradicción entre la organización
que se lleva a cabo de la producción en el interior de cada empresa, con medición de tiempos, de ritmos, si todo está perfectamente encajado según un plan, y fuera de la empresa, en la sociedad, la anarquía de la producción. Veamos esto. Tenemos que partir de el origen de la sociedad capitalista, que es la producción mercantil y su desarrollo pleno. Es decir, todo es mercancía, como dijimos en el capitalismo. Por tanto, los productores han perdido el dominio de sus propias relaciones sociales. Vamos a ver esto. Cada cual, por su cuenta, produce con los instrumentos de producción de que por casualidad dispone y en vista de las necesidades individuales de cambio. Nadie sabe qué cantidad de su artículo se venderá, ni qué necesidad hay de ese artículo, ni si cubrirá sus gastos, ni siquiera si podrá venderse. Domina la anarquía de la producción social. Esto lo comprueban muy bien los que caen en el cuento ese de vamos a ser emprendedores. Cojo la liquidación del paro y me monto una empresa. Qué bonito va a ser todo. Pues vas y no vendes un duro, o en fin, todas esas cosas que sabe un trabajador que se ha encontrado en esa situación. Esa anarquía no quiere decir que la producción de mercancías no tenga sus leyes propias, obligatorias, unas leyes que no hay quien escape a ellas, ¿no? Y que se cumplen, dice Engels, a despecho de la anarquía en ella y por ella. Esas leyes se manifiestan en el cambio, es decir, en el único momento en que sabes cómo son esas leyes es si consigues vender o no consigues vender el producto. Es la única forma de solidaridad social. Y a través de la coerción de la competencia. Es decir, la competencia es la que te va a decir si sobrevives o no sobrevives. Entonces, al comienzo, esas leyes son desconocidas por el mismo productor y tiene que descubrirlas poco a poco, tras una larga experiencia. Se cumplen, por tanto, sin los productores y contra los productores como leyes naturales ciegas, ¿no? O sea, como se cumple la ley de la gravedad, dice Marx, cuando a uno se le cae la casa encima. Entonces, el producto domina a los productores. Antes de que dominara la producción mercantil, las cosas eran muy distintas. Es decir, hasta los primeros siglos de la Edad Media, la producción de cada uno se destinaba principalmente a satisfacer sus necesidades y las de su familia. También a satisfacer las necesidades de su amo, señor feudal, en caso de que el trabajador fuera esclavo o siervo respectivamente. Por tanto, no se producía para el cambio y, en consecuencia, los productos no tenían el carácter de mercancías. Aquí, como ilustración, hemos puesto pues, una aldea que puede ser de la prehistoria, de la época esclavista o de la época feudal, donde vemos pues, cómo todo se organiza más o menos a nivel familiar o entre pocas familias, es decir, no hay realmente intercambio, sino hay simplemente supervivencia dividiendo el trabajo entre los miembros de esa sociedad. Solo cuando el trabajador llegaba a producir un excedente que superaba las propias necesidades y las de su explotador, ese excedente era puesto en venta y convertido en mercancías. La producción de mercancías entonces apenas estaba en vías de nacer. De ahí que la Edad Media se caracterizara por el cambio restringido, el mercado limitado, la forma de producción estable, el medio local cerrado al exterior, la asociación de productores en el campo y en la ciudad. El capitalismo lo que hace es llevar a la producción mercantil a generalizarse, a dominar todas las formas de toda la producción social. Con la descomposición del feudalismo y la aparición del capitalismo, las leyes de la producción de mercancías, que hasta entonces existían, pero dormían porque prácticamente no había cambio mercantil, había muy poco intercambio de mercancías, entraron ahí de lleno en ebullición, en actividad, con enorme pujanza, y nació entonces la anarquía de la producción social, ahora veremos las consecuencias, y después no ha dejado de acentuarse. Pero resulta que el medio fundamental con el que se acentuó esa anarquía de la producción por parte del capitalismo fue justo lo contrario de la anarquía, es decir, organizar de una manera sistemática la producción en cada establecimiento productor. La palanca de la organización social en cada empresa destruye la vieja estabilidad pacífica de la economía de subsistencia medieval del feudalismo. En cada rama industrial donde se implantó, no toleraba a su lado ninguno de los viejos métodos. Empezó por destruir la industria artesana, luego ya con los grandes descubrimientos geográficos y la colonización que vino con ellos, se multiplicaron los mercados, se aceleraron
el proceso de transformación del taller del artesano en manufactura. Las contiendas locales entre los productores iban cobrando un volumen nacional y surgieron las guerras comerciales del siglo XVII, XVIII, justo antes de la Revolución Francesa. Finalmente, la gran industria y la implantación del mercado mundial dieron carácter universal a la lucha, a la par que le imprimieron una violencia sin precedentes. En el capitalismo, la posesión de las condiciones naturales o artificiales de la producción decide la lucha por la existencia. El que sucumbe es arrollado sin piedad. Es la lucha darwinista por la existencia individual trasplantada de la naturaleza a la sociedad. Las condiciones naturales de vida de la bestia se convierten, dice Engels, en el punto culminante del desarrollo humano. Eso, los apologistas, los que tanto defienden el capitalismo, en el fondo lo que están diciendo es que lo más humano es ser bestia. Por tanto, la contradicción entre la producción social y la apropiación privada capitalista se manifiesta como antagonismo entre la organización sistemática de la producción del interior de cada fábrica y la anarquía de la producción en el conjunto de la sociedad. Vamos a ver ahora esas tres contradicciones, cómo se desarrollan produciendo unas consecuencias que nos son muy familiares. Esas contradicciones no se limitan a existir y mantenerse igual en un círculo vicioso, sino que describen un movimiento de espiral y se agudizan. La fuerza propulsora de la anarquía social de la producción convierte a la inmensa mayoría de los seres humanos en proletarios. Y estas masas proletarias serán las que, por último, pondrán fin a la anarquía de la producción. Vamos a ver. Primera consecuencia, el paro y el aumento de la miseria de los trabajadores. La anarquía de la producción en la sociedad obliga a cada capitalista industrial a ir perfeccionando las máquinas bajo pena de error. No tiene otra que hacer eso. Pero perfeccionar las máquinas es hacer superfluo el trabajo humano, creando un número de trabajadores asalariados que sobrepasan las necesidades medias del capital, lo que llamó Marx un ejército industrial de reserva. Este ejército industrial de reserva está siempre disponible para los momentos en que la industria trabaja a alta presión y luego es lanzado al arroyo cuando viene la quiebra que necesariamente sigue al esplendor económico. Y se constituye en un lastre que, atado, una cadena y una bola como los presidiarios, a los pies de la clase obrera, que mantiene el trabajo al bajo nivel que conviene a las necesidades de los capitalistas. Tenemos el ejemplo, pues evidentemente, cuanto más paro, más la gente pues, está dispuesta a trabajar por menos. Entonces, si no hay paro doméstico suficiente, la miseria se genera en otros países, se bombardea Libia, se destruye y entonces vienen miles y miles de trabajadores dispuestos a trabajar por unas migajas. Es decir, todos esos fenómenos son propios del capitalismo, evidentemente en la época actual, en forma de conflictos entre naciones oprimidas y naciones opresoras. La máquina no tiene la culpa, en sí es un medio maravilloso para abreviar el tiempo de trabajo y por tanto podría liberar de mucha carga a los trabajadores. Pero con el capitalismo se convierte en el arma más poderosa del capital contra la clase trabajadora. Y es el medio más infalible para transformar todo el tiempo y toda la vida del trabajador y su familia en tiempo de trabajo disponible para la explotación capitalista. Es decir, en unos exceso de trabajo, estrés, depresiones, suicidios, etcétera, y en otros lo mismo, pero por no tener trabajo. ¿Qué hace la gran industria? Pues ha producido tanto que recorre el planeta buscando mercados, buscando nuevos consumidores. Mientras que dentro de cada país, de su propio país, limita el consumo de las masas al mínimo de hambre, suprimiendo el mercado interior. Es decir, lo único que va es buscando mercado exterior, destruyendo el mercado interior. Y dice Marx, la acumulación de riqueza en uno de los polos es pues al mismo tiempo acumulación de miseria, de trabajo penoso hasta suplicio, de esclavitud, de ignorancia, de bestialidad, de degradación moral en el polo opuesto. Es decir, por parte de la clase que produce capital como su propio producto. Hoy tenemos ante nosotros, no vemos esa miseria más que en determinados barrios, en determinadas zonas o en países, etcétera. Vamos viendo cómo eso crece, pero sobre todo lo que vemos, esa ignorancia, esa bestialidad, esa degradación, esa mentalidad reaccionaria, fascista,
retrógrada que va creciendo en la sociedad. Esto es, la raíz está ahí. Y pretender resolver ese problema ideológico sin resolver el problema material, social, es engañar a los demás, engañarse uno mismo. Otro fenómeno, las crisis económicas cíclicas. ¿Por qué? Por un lado, la anarquía de la producción obliga a cada capitalista a elevar sin tregua sus fuerzas productivas. La fuerza de expansión de la gran industria se presenta como una necesidad de extensión, a la vez cualitativa y cuantitativa. Hay que colocar cada vez más mercancías en el mercado, hay cada vez más oferta de mercancías y como sea, hay que ir arrollando cualquier resistencia, cualquier cosa que se oponga, ¿no? Pero por el otro lado, existen fuerzas que se oponen a ese ritmo tan impetuoso de desarrollo de las fuerzas productivas. Es el caso del consumo, el consumo solvente. Es decir, la gente sí tiene necesidad, pero no tiene dinero para comprar. Salidas de los productos, los mercados nacionales e internacionales, todo eso crece de una manera mucho menos enérgica que la moderna producción. Es decir, es como la hora punta, los atascos. Se produce un atasco en carretera, pues aquí un atasco en la cadena de producción. La colisión se hace inevitable y mientras no se solucione eliminando la forma de producción capitalista, no queda más remedio de que se reproduzca periódicamente. Son las crisis económicas cíclicas. Desde 1825, que fue la primera crisis general, la producción y el cambio se dislocan aproximadamente cada 10 años. Yo me voy a limitar aquí a cómo lo plantea Engels en el siglo XIX. Esto hay pequeñas modificaciones, pero en esencia los mercados están abarrotados. El comercio no puede dar salida a los productos. El dinero contante se hace invisible. El crédito desaparece. La fábrica se para. Las masas trabajadoras no pueden ganarse la vida. La bancarrota y las ventas forzosas se suceden. El hacinamiento de mercancías, de trabajadores sin empleo, dura años enteros. Fuerzas productivas y productos en masa se derrochan y destruyen hasta que las mercancías acumuladas consiguen circular, venderse al fin con una depreciación mayor o menor, es decir, hasta que la producción y el cambio se restablecen poco a poco. Progresivamente la marcha se acelera, se convierte en trote, después en galope, luego en carrera desenfrenada, en carrera de obstáculos de la industria, del comercio, del crédito, de la especulación. Finalmente, después de saltos peligrosísimos, vuelve a caer en el foso de la crisis. Y este ciclo se renueva sin cesar, cada vez más amplio y profundo. Estas crisis de superproducción se revelan como estallidos de la contradicción que existe entre la producción social y la apropiación capitalista. Veamos. El instrumento de la circulación del dinero de repente se convierte en obstáculo para la circulación. Es decir, todo pasa por el dinero. Es decir, tú tienes que vender para luego, con ese dinero, comprar medios de producción, seguir produciendo. Pues resulta que no hay dinero para la forma de producción, por tanto, se vuelve contra la forma de cambio. Las fuerzas productivas de carácter social se vuelven contra la forma privada capitalista de producción en la que ya no pueden contenerse. El desarrollo de la organización social de la producción dentro de cada empresa se abre paso en medio, por encima de la anarquía de la producción que hay en la sociedad. Es decir, ¿cómo? Pues concentrando violentamente los capitales durante la crisis tras la ruina de muchos grandes y sobre todo pequeños capitalistas. Ahí se ve cómo domina, se abre paso a lo bestia, rompiendo y tal, ese proceso de organización social de la producción, de creación, en definitiva, de fuerzas productivas sociales, ¿no? Pero a través eso, de la centralización de capitales, de la ruina de muchos. Los medios de producción, medios de vida y trabajadores existen con exceso, un exceso que, como decía Fourier, se convierte en fuente de miseria y de hambre. Como el mecanismo capitalista de producción no puede ya transformar por completo en capital el conjunto de los medios de producción, estos huelgan, porque claro, el capitalista no le interesa la producción por la producción, sino la producción que da ganancia. Entonces, si no da ganancias, no es capital y, por tanto, no se emplean a los obreros, no se produce. Y con ello se ve obligados a holgar también los propios trabajadores. Por tanto, el desempleo se dispara con cada crisis. El desempleo, como dijimos, existe de una forma inevitable en el capitalismo y cada vez más, pero las crisis lo que hacen es disparar la cantidad de pagos. Y la tercera consecuencia es lo que llama Engels las formas capitalistas de socialización.
Parece un contrasentido. Formas capitalistas de socialismo. Vamos a ver a qué se refiere por eso. La presión de las fuerzas productivas obliga a los mismos capitalistas a tratarlas cada vez más como fuerzas productivas sociales. Y los capitalistas se vuelven socialistas. Cuidado, en la medida en que es posible bajo el régimen capitalista. Vamos a ver cómo lo hace. Por una parte, bajo la forma de sociedades por acciones o sociedades anónimas, que son la forma capitalista predilecta de explotar las gigantescas industrias, ferrocarriles, teléfonos, petroquímicas, hoy las telecomunicaciones, la informática. La dimensión de estas empresas crece hasta convertirlas en monopolios que dominan su respectiva rama de producción. Luego, cuando esas mismas sociedades anónimas resultan ya insuficientes, el representante oficial de la sociedad capitalista, que es el Estado, se ve obligado a asumir la dirección de esas empresas. De vez en cuando, en periodos históricos, se producen nacionalizaciones para salvar el capitalismo. Y en cuanto ya por vía de las sociedades por acciones anónimas de nuevo pueden privatizarse, se privatizan. Porque el capitalismo y el Estado capitalista, su objetivo no es otra cosa más que el aumento de ganancias. Es decir, no tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la gente. Si las crisis muestran que la burguesía ya es incapaz de administrar las fuerzas productivas modernas sin derrocharlas, la transformación de grandes empresas en sociedades por acciones y en propiedad del Estado muestra que la burguesía ya no es imprescindible, puesto que son empleados asalariados los que cumplen las funciones sociales del capitalista. ¿El capitalista qué hace ahora? Pues cobrar los dividendos de sus acciones, los intereses de sus obligaciones y especular en bolsa, donde se roban los capitales unos a otros. Es, en definitiva, no solo el capitalismo hace que sobren muchos obreros, sino que convierte a los capitalistas en una población prescindible, superflua y parasitaria. Las sociedades anónimas y las empresas estatales señalan un progreso económico, es decir, nos indican que vamos hacia la solución, puesto que es un síntoma de que se ha hecho posible la toma de posesión de las fuerzas productivas por la misma sociedad. Algo importantísimo, porque hasta aquí está el significado progresista que tiene el capitalismo. Es decir, nos ha hecho posible que la sociedad entera se organice a sí misma, cosa que era imposible con fuerzas productivas como las que había en la Edad Media. Pero esas fuerzas productivas no dejan de ser, bajo el capitalismo, capital, incluso aunque se nacionalice. Evidentemente, en el caso de las sociedades anónimas es clarísimo, eso es capitalismo puro y duro, es decir, las acciones pertenecen a unos cuantos capitalistas que son los que van a decidir lo que se va a producir, cuánto, en qué condiciones, y si no, cogen y venden las acciones y se largan a otro sitio. Pero, ¿y en caso de nacionalizaciones? ¿Eso no es el socialismo? Bueno, el Estado moderno, dice Engels, es una organización que se da a la sociedad burguesa para mantener la forma de producción capitalista frente a los trabajadores por un lado y frente a los capitalistas aislados por otro. Es el representante del interés de clase de los capitalistas. Es una máquina esencialmente capitalista. Es el Estado de los capitalistas. Es el capitalista colectivo ideal. Cuantas más fuerzas productivas se apropian, tanto más se convierte en un verdadero capitalista colectivo y más ciudadanos explota. Explota cuando las empresas son públicas a través simplemente de la plusvalía, es decir, de que una parte de lo que crean los trabajadores se lo apropia el Estado, pero también explota a través de los impuestos y a través de las subvenciones a las empresas. Es decir, hay todo un mecanismo de explotación que va más allá de la propia producción, cuando es el Estado el que dirige la producción capitalista. El capitalismo, por tanto, con las sociedades anónimas y las nacionalizaciones, dice Engels, no se suprime, muy al contrario, se extrema. Pero ese extremo del Estado, que es propietario de las fuerzas productivas, sin ser la solución del conflicto, contiene el medio formal, el aspecto exterior para llegar a la solución. Es decir, no tiene las condiciones plenas para solucionar, pero sí nos dice cómo ha de proceder quien sí reúne esas condiciones. Y pasamos, por tanto, a la parte última
la solución a las contradicciones del capitalismo. Esa solución, por todo lo que hemos dicho anteriormente, solo puede consistir en armonizar el modo de producción, de apropiación y de cambio con el carácter de los medios de producción que es de tipo social, es decir, son medios de producción no individuales, sino sociales. Por tanto, solo puede resolverse tomando posesión de esas fuerzas productivas la propia sociedad entera. La socialización consecuente y consciente de los medios de producción y de los productos, a partir de que la sociedad tome posesión de ellos, se convertirá en la palanca más poderosa de la producción misma. Eso se ha visto en todos los países socialistas donde se produce un entusiasmo laboral, una capacidad de producción que por eso los capitalistas a escala mundial hacen todo lo posible por poner palos en la rueda, porque si no el ejemplo sería, digamos, tan estimulante en los obreros de otros países que no podrían alegar es que mira cómo viven los cubanos y cómo viven los venezolanos y cómo viven los soviéticos y los chinos. Es decir, porque si dejaran en paz a esos países le daban sopas con onda a todos los países capitalistas. De hecho, están aprendiendo a hacerlo aún así. Por ejemplo, China está comiéndoles totalmente el terreno sobre la base de jugar muy bien las cartas que puede jugar. Entonces, esto es un mero paréntesis, pero para situar la importancia de cómo, digamos, la economía adquiere un florecimiento cuando la sociedad entera se posesiona de esas fuerzas productivas que ya le pertenecen por su propia naturaleza. ¿Cómo llegar a esa posesión por parte de la sociedad entera de esas fuerzas productivas? Bueno, pues simplemente tomar nota de lo que hace el capitalismo, que es convierte en proletarios a la inmensa mayoría de los individuos, creando de ese modo la fuerza obligada a hacer ese cambio revolucionario, obligada por todo lo que hemos dicho anteriormente, el paro, la miseria, las crisis, la explotación por parte de ese Estado que no está a favor del trabajador, sino a favor de los ricos. ¿Y qué hace el proletariado entonces? Toma en sus manos el poder del Estado y comienza por convertir los medios de producción en propiedad del Estado. En la medida en que lo va haciendo, se destruye a sí mismo como proletariado. Es decir, ya deja de ser una clase desposeída, sino que lo que hace es resolver para que todos los miembros de la sociedad sean trabajadores y, por tanto, ya no existan explotadores ni explotados. Destruye toda diferencia, todo antagonismo de clases y, por tanto, al Estado como algo que se necesita para que una clase domine a otra. En la medida que desaparecen las clases, no tiene sentido el Estado, no hace falta. Y el gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. Lógicamente, no hemos llegado a completar todo eso en ningún país. Es una cuestión que habrá que resolver a escala mundial, pero hemos dado pasos importantes y que nos enseñan que ese camino es el correcto. No solo se desprende de la realidad, sino que se aplica en la realidad y funciona. Al posesionarse la sociedad de los medios de producción, cesa, por tanto, la lucha darwinista que nos decía Engels por la existencia individual, y el ser humano se sobrepone a las condiciones animales de existencia. Al dominar sus propias relaciones sociales, ya puede dominar la naturaleza de modo consciente y efectivo. Es decir, el problema ecológico no es más que un problema social, es el problema de que el ser humano se reconcilie consigo mismo, deje de vivir a base de antagonismo y entonces tratará a la naturaleza de una manera que sea consciente y efectiva. Es decir, no actuará para tirarse piedras contra su propio tejado. Es lo que dice Engels, el salto de la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad. Pues muchas gracias por vuestra atención. Me he pasado 10 minutos, 12, y vamos, por tanto, para no perder más tiempo, directamente a la segunda parte, que es el cuestionario que nos ayuda a asimilar mejor algunas ideas, a aclarar cosas que a veces con tantas ideas juntas es difícil agarrarlas bien. Y entonces, bueno, pues vamos a este cuestionario. Entonces, tenemos ahí un QR que podéis escanear con el móvil
o entrar en la aplicación WooClub y teclear el código de evento que veis aquí, que es YQUMPG. Hola, buenas tardes, camaradas. Miguel Ángel. Vamos a darnos unos minutitos para que todo el mundo pueda ya conectarse. Miguel Ángel. Miguel Ángel, Mari Carmen no puede verlo. ¿No, Mari Carmen? Hola. ¿Qué tal? Vale, pues entonces, Mari Carmen, te digo para poder teclear, eso tampoco. Tampoco. Tampoco no hay puedo. posibilidad, no le puedes dictar a tu programa el nombre y esas cosas, ¿no? No, yo te lo puedo decir de viva voz, si quieres. Bueno, efectivamente, lo hacemos de viva voz, ¿eh? Vale. Si luego encontráramos una manera de... Eso ya habría que adaptarlo. Si eso lo podemos hablar entre una sesión y otra, a ver si hubiera técnicamente una manera de resolver. Sí, pero ahora pues, mismo no yo la voy a leer las preguntas y las posibles respuestas, pues tú te puedes hacer una idea y bueno, pues te apuntas, porque aquí lo importante no es un examen, es decir, es simplemente ver pues hasta qué punto, en todo caso es un examen al ponente, a ver si ha sido capaz de explicarse y por tanto se nota en si los que participan responden lo que es correcto y si no, pues lo que haya estado mal explicado se resuelve en esta fase, digamos, de la sesión. Claro. Bueno, entonces vamos a salir de... Vale, volvemos a tener aquí el QR por si alguien pues no ha podido y empezamos entonces. Vamos a ver, la primera pregunta es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en cuanto al socialismo marxista? Es decir, de las 4 cosas que vamos a decir más ahora a continuación, ¿cuál es falsa? Es decir, las otras 3 son ciertas y una de ellas es falsa. Primera respuesta posible: el socialismo marxista toma como punto de partida la realidad social. Segunda posible respuesta: el socialismo marxista busca la solución a los problemas en la filosofía y en la moral. Tercera posible respuesta: el socialismo marxista es el reflejo ideológico de los conflictos materiales del capitalismo. La que no es. Y la cuarta posible respuesta: el socialismo marxista es eficaz precisamente por ser científico. Entonces, hay que pulsar, digamos, o elegir cuál es incorrecta, cuál es falsa, cuál es incierta. Bueno, pues ya vamos, tenemos las respuestas. ¿Te la puedo decir ya, Miguel Ángel? Mari Carmen, es que se te escucha muy bajito, muy bajito. No sé si ya. estás queriendo hablar o... Sí, no sé si me oyes. ¿Me oyes? Más alto, por favor, un poquito más alto. Voy a subir un poco mi altavoz. Yo creo que la falta la 2. De acuerdo. Pues efectivamente esa es. Vamos a ver la respuesta correcta. Es efectivamente la 2, que el socialismo marxista, aunque tiene en cuenta la filosofía, la moral y todos los aspectos ideológicos, busca la solución en la raíz de la sociedad, en el modo de producción. Entonces, las otras respuestas sí son correctas: tomar como punto de partida la realidad social, ser el reflejo ideológico de los conflictos materiales del capitalismo, es decir, es una cuestión que a veces no se entiende del todo, pero el marxismo lo que no pretende otra cosa más que dar continuidad al desarrollo de la propia sociedad. Es decir, en cierto modo es más una comadrona que alguien que crea un nuevo ser de la nada. Es
Entonces, en ese sentido, simplemente refleja ideológicamente esos conflictos para que la clase que los sufre pueda acometer los cambios que son necesarios. Pues pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál de las siguientes respuestas que se nos da no es una contradicción fundamental del capitalismo? Es decir, ¿cuál no es una contradicción fundamental? Es decir, básica, característica y, por tanto, digamos que solo existe en el capitalismo. Entonces, primera respuesta posible, la contradicción entre los propios capitalistas que compiten entre sí en la producción mercantil. Segunda posible respuesta, la contradicción entre las fuerzas productivas sociales y su apropiación privada. Tercera contradicción, entre el proletariado y la burguesía. Y cuarta contradicción, entre la organización social en cada empresa y la anarquía del mercado. ¿Cuál de ellas no es una contradicción fundamental, que fundamenta el capitalismo? Por favor, ¿puedes decir la primera? Dices la primera, ¿verdad, Maricar? Sí, por favor. Sí. Bueno, vamos a esperar un poquito para que todo el mundo tenga tiempo de responder, ¿eh? Ya está, vamos a ver. Entonces, aquí en la respuesta nos hemos perdido un poquito. Es decir, ha habido una mitad de las respuestas prácticamente que dice que la contradicción entre el proletariado y la burguesía no es una contradicción fundamental del capitalismo. Entonces, yo creo que es que no se ha entendido bien la pregunta, en ese sentido. Lo que he intentado explicar en la ponencia es que las contradicciones fundamentales son las tres respuestas últimas que vienen aquí, es decir, entre las fuerzas productivas de carácter social y la apropiación privada, entre proletariado y burguesía, y entre la organización social en cada empresa y la anarquía del mercado. Con lo cual, la que no es fundamental es la contradicción entre los capitalistas, que no quiere decir que no exista, pero existe también cuando no hay capitalismo, es decir, cuando existe artesanado, existe pequeñas empresas antes del capitalismo e incluso en la etapa de transición al comunismo. Es decir, ahí va a haber competencia entre empresas. Es decir, por eso hay dinero, por eso todavía hay competencia mercantil. Pero eso nos demuestra que no es un elemento fundamental del capitalismo. Lo que es fundamental del capitalismo son esas otras tres contradicciones que he mencionado. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es la penúltima. ¿Qué es lo que no puede resultar del desarrollo de las contradicciones fundamentales del capitalismo? Es decir, ¿a dónde no puede conducir el desarrollo de las contradicciones fundamentales del capitalismo? En definitiva, ¿qué es fantástico, utópico, pero imposible en la realidad? Entonces, primera posible respuesta, el desempleo y la miseria crecientes. ¿Existen o no existen? Segunda posible, las crisis económicas sucesivas y cada vez más profundas. Tercera posible respuesta, la socialización capitalista de la producción. Y cuarta posible respuesta, la armonía mediante la democracia parlamentaria y la concertación social o el diálogo social o el pacto social, en fin, cada 3 o 4 años le cambian el nombre. Miguel Ángel, es que sí. Voy de viaje y se va la cobertura de vez en cuando. Entonces, te la aquí repito. lo que no, solamente la pregunta. He oído las 4 posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que no puede resultar del desarrollo de las contradicciones fundamentales del capitalismo? ¿A dónde no pueden conducir ese desarrollo? Vale, pues cuando me digas te digo lo que creo. Pues si quieres ya. Yo creo que es la cuarta, pero no sé. Creo que es la cuarta. De acuerdo. Pues ahora en cuanto terminemos, que falta una respuesta por dar, entonces la respuesta correcta es efectivamente la que habéis dado todo así.
Es decir, el capitalismo, por más que nos lo intentan contar con bonitas palabras, no conduce en su desarrollo a la armonía de la sociedad, al entendimiento por medio de la democracia parlamentaria y del pacto social entre asalariados y patronos. Un momentito. En el chat, Emilio pone que no estoy de acuerdo. Quita el micrófono, por favor. ¿Qué pasa aquí? Un momentito. Dice que no está de acuerdo, que el marxismo es una explicación del todo, no se queda solo en la fase capitalista. Da también explicación a otras fases sociales. No sé si Emilio quiere explicar un poquito más esto. Lo podemos dejar, yo creo, eso para la fase. Con la tarjeta, toma. No, la mía, yo tengo descuento. En principio, tengo el micrófono abierto, no lo he cerrado. Tomamos nota y lo vemos en la parte última. Entramos precisamente al debate con esta cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, que el marxismo no se limita al estudio de la sociedad. Vale. Pues entonces, la respuesta, por tanto, correcta, la que todo el mundo ha dado. Y pasamos a la última pregunta. Nos dice, ¿cuál de estas acciones es ajena a la revolución socialista? Primera posible respuesta, la toma de posesión de las fuerzas productivas por la sociedad. Segunda posible respuesta, empezar por su centralización en manos del Estado proletario. Tercera posible respuesta, el reparto de todo lo que se produce entre los miembros de la sociedad. Y cuarta posible respuesta, el paso de la lucha entre los individuos al libre dominio de sus condiciones de existencia. Entonces, ¿cuál de ellas no es propia de la revolución socialista, es ajena o es incluso imposible como un resultado o un aspecto de la revolución socialista? ¿Podrías repetir la 3, por favor? ¿Cuánto? 95 pavos. Vamos a ver, voy a subir el volumen para que se oír a Mari Carmen, pero lo bajé porque si no oíamos lo anterior. No, la factura me viene 95, pero luego el ¿Puedes repetir la 3, Miguel Ángel? Por favor. A ver, o sea, ¿cuál de estas medidas, vamos a decir, no tiene relación con la revolución socialista o es imposible, no procede en la revolución socialista? Uno, que la sociedad tome posesión de las fuerzas productivas. Dos, que empiece ese proceso por la centralización de esas fuerzas productivas en el Estado proletario, es decir, por la nacionalización de esas fuerzas productivas por el Estado proletario. Tercera, el reparto de todo lo que se produce entre los miembros de la sociedad. Y cuarta posible respuesta, el paso de una sociedad basada en la lucha entre individuos, es decir, la ley de la jungla, vamos a decir, a una sociedad en la que haya el ser humano, el individuo sea, digamos, tenga el dominio y la libertad sobre sus condiciones de existencia. Libertad en el sentido de obtener el resultado deseado de sus acciones, ¿no? Es decir, por lo tanto, conocimiento de las posibilidades que tienen sus acciones. ¿Cuál de ellas es propia de la revolución socialista? Me inclino un poco por la 2, pero con dudas. Están todas, vale. Es que con el cuadro del volumen no lo veo. Vale. Bueno, entonces, digamos, ha habido una mayoría que se ha inclinado por considerar que la revolución socialista no conduce al paso a pasar de la lucha individual por la subsistencia al libre dominio de las condiciones de existencia.
Engels lo expresa como el salto del reino de la necesidad al reino de la libertad, ¿no? Entonces, ese es precisamente la meta. En palabras de Marx y Engels en el manifiesto, es que el libre desenvolvimiento de cada uno sea la condición del libre desenvolvimiento de todos. En la medida en que cesa la lucha individual por la subsistencia y la sociedad, digamos, se armoniza internamente, destruye los antagonismos, que no las contradicciones, pero sí los antagonismos. Eso lo veremos en la última sesión, la diferencia en el campo de la filosofía. Es decir, en esa medida el ser humano se hace dueño y señor de sus condiciones de existencia. Con lo cual, eso es, digamos, el contenido, vamos a decir, de la emancipación social que significa la revolución socialista. Cuando sí que es un significado de esa revolución socialista. También ha habido una respuesta considerando que la revolución socialista no tiene que empezar por la nacionalización de las fuerzas productivas principales por el Estado proletario. Entonces, el Estado proletario en todas las revoluciones habidas, socialistas, y por como lo plantea el propio manifiesto comunista de Marx y Engels, lo primero que hace es precisamente eso, el proletariado toma la dirección de la sociedad, es decir, del Estado, puesto que todavía hay clases y por tanto es necesario un Estado, y toma posesión de los medios de producción, con lo cual es necesaria esa medida. Lo que no es posible en el socialismo ni en ninguna sociedad es que lo producido se reparta entre los miembros de la sociedad. Eso es imposible, porque eso significaría producir solo medios de consumo, no producir medios de producción. Y entonces, digamos, comeríamos una vez, pero ya no más. Porque si no dedicamos una parte de la producción a producir medios con los que producir, entonces, ¿qué hace la sociedad socialista? Pues produce una parte para el consumo y otra parte no lo reparte, sino que se queda como propiedad de todos para producir nuevamente medios con los que de vida para los trabajadores y medios de producción. Y siempre hay que dedicar una parte de la producción a medios de producción, a, digamos, reservas, es decir, cosas que no se van a repartir, pero pueden ser necesarias ante cualquier eventualidad. Es decir, unas inundaciones, un terremoto, un incendio, es decir, es necesario siempre producir más de lo que vamos a consumir. Eso significa, dice Marx, el dominio del productor sobre sus condiciones de existencia. Eso es una cuestión, digamos, que explica Marx especialmente en la crítica del programa de Gotha, porque en ese programa del Partido Socialista Alemán, digamos, se planteaba que todo se repartía. Entonces no se puede repartir todo, se reparte lo que son los medios de vida, de consumo de la gente, pero los medios de producción quedan en manos del conjunto de la colectividad social. Bueno, pues esto serían las 4 preguntas. No olvidemos que se trata de un curso de introducción, es decir, que son cuestiones complejas, pero explicadas para un conocimiento primero de la cuestión, y en el debate vamos a intentar aclarar más, y de todos modos el marxismo, como toda ciencia, nunca termina de estudiarse, y por tanto hay que seguir profundizando, reflexionando y con la práctica también comprendiendo mejor. Bueno, pues entonces... Pues entonces ya quita la pantalla si quieres, Miguel Ángel, y vamos a empezar por el turno del debate. Vamos a ver, Emilio había puesto una cuestión en el chat. Si es posible, Emilio, que abras el micrófono y explicarlo. Entonces... No sé si estás hablando. Tienes el micrófono cerrado. Bueno, lo vemos en el chat, la pregunta, entonces.
A ver, en el... Es que no sabe cómo va lo del micrófono. Vale. Dice, no estoy de acuerdo, el marxismo es una explicación del todo. No se queda solo en la fase capitalista, da también explicación a las otras fases sociales. Vamos a ver, da explicación al mundo, efectivamente. Es decir, el marxismo es no solamente una teoría social, es decir, económica, política, sino también es una concepción del mundo. Por tanto, de alguna manera explica la realidad, el desarrollo de, del, de la totalidad de las cosas, de lo que en filosofía se llama mundo o universo, una cosmovisión. Ahora bien, en ningún momento el marxismo ha pretendido ser el sistema final, ¿no? La piedra filosofal, la respuesta a todos los problemas habidos y por haber en la humanidad. El marxismo surge en un determinado contexto social, es decir, es un reflejo ideológico de esta sociedad en la que vivimos. Evidentemente, esta sociedad es parte de la materia. Es decir, que vamos a, por entendernos, la sociedad capitalista, su tatarabuelo último sería, según la física actual, dominante, por lo menos, supongamos que fue así, un supuesto Big Bang, es decir, toda la materia concentrada en un punto estalló y entonces se generaron lo que soy hoy las galaxias, las estrellas, los planetas, etcétera, y por tanto vamos a decir que en los genes de la sociedad actual está todo lo anterior. Por eso Marx decía que para entender la anatomía del mono había que entender la anatomía del hombre, en el sentido de que estudiando al ser humano podemos entender cómo eran los que nos precedieron, los animales de los que venimos, ¿no? Entonces, por eso el marxismo es útil para entender sociedades anteriores al marxismo y de alguna manera, o sea, anteriores al contexto del marxismo, que es el capitalismo. Y en cierto modo también nos da las pistas de cómo será la sociedad postcapitalista, pero hasta cierto punto, es decir, hasta el punto que nos permite la sociedad en la que estamos y no podemos anticipar determinadas cuestiones que solo se darán cuando estemos en otras condiciones sociales, ¿no? Entonces, eso, digamos, es como hay que plantearlo. Por eso, por ejemplo, no, cuando hablamos del pasado, yo creo que es importante no confundir el materialismo histórico, es decir, cómo concibe el marxismo la historia de la humanidad, con la historia como ciencia. Es decir, la historia como ciencia solo puede ser ciencia hoy por hoy basándose en lo que es el materialismo histórico, basándose en lo que descubrieron Marx y Engels sobre el papel preponderante de la producción, de las condiciones materiales sobre las espirituales, de la estructura sobre la superestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no resuelve todos los aspectos particulares de las ciencias, de la ciencia de la historia. La ciencia de la historia continúa acumulando materiales, tratando de entenderlos, y entonces hay que tener cuidado de no tener un enfoque dogmático, vamos a decir, donde la idea general oprime la investigación. Porque entonces, en lugar del marxismo de ser una guía útil para la acción del historiador o del científico o del trabajador, del revolucionario, etcétera, se convierte en un elemento que limita, que constriñe su iniciativa y su creatividad. Entonces, una cosa es ser una guía y darnos una idea general que hasta nuestra época, vamos a decir, se ve como la más correcta,
de todos como la que mejor explica esta sociedad y sus orígenes y hacia dónde va. Y otra cosa es que eso sustituya pues toda la actividad científica particular y concreta, la recopilación de materiales de campo, materiales de observación. No podemos sustraernos a la continuación del esfuerzo de contemplar el mundo, de estudiarlo, de actuar en él y de afinar en el conocimiento de las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad y bueno, de su progreso, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, es meternos un poco en cuestiones en Honduras de tipo filosófico. Yo solamente me quedaría con una idea, yo creo, importante para la práctica política, que es esa frase que decía Engels, que el socialismo no es un dogma, o el marxismo no es un dogma, sino una guía para la acción. Es decir, nos guía, pero no quiere decir que nos dé soluciones a todo en todo momento. Es decir, las soluciones las tenemos que buscar en el terreno particular en el que nos estemos moviendo, sea lo que sea la revolución que no es exactamente igual en China que en Venezuela o que tal, o sea el historiador, o sea el médico, o sea el astrónomo, es decir, o sea el albañil y el fresador, es decir, en cada sitio no basta con el marxismo, no puedes decir, pues ahora sé manejar un torno simplemente porque me he leído de pe a pa el Capital. Entonces, eso requiere un contacto a través de los sentidos y de la práctica con el material. Y entonces el marxismo, eso sí, te ayuda a, digamos, aprovechar mejor todo lo que los sentidos te aportan de lo que te rodea y asimilar mejor toda la experiencia de la práctica tuya. Entonces, eso sí, es una buena guía, es la mejor guía, es lo más científico que existe, pero es una concepción del mundo. Entonces, no, digamos, no es la verdad definitiva completa, por decirlo de alguna manera. No sé si... Mira, dice Emilio que ya le va el micro, no sé si puedes hablar. Lo pone en el chat. Vale, pues nada, adelante. No se te oye bien, Emilio. A ver si puedo aquí. Nada, no se te oye. No se te oye. Bueno, mientras Emilio arregla lo del micrófono, a ver si se le puede escuchar. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o alguna aclaración o alguna cuestión? A ver, Emilio dice que su micrófono teóricamente va, pero no se le oye. Efectivamente. Teóricamente puede ir, pero escucharte no escuchamos. Hola, oye, yo quería hacer algunas preguntas. Parece que Mari Carmen quiere hablar, pero se te oye muy bajito, muy bajito. Pues no sé qué hacer porque no sé cómo... Ya se te escucha bien. Ay, ahora yo sí, se vale. escucha perfectamente. Yo lo escucho qué bien, perfectamente. Vale. Bueno, pues camarada, yo aquí soy nueva porque, bueno, pues me he enganchado hoy a la 6ª sesión y he escuchado los 5 vídeos anteriores. Hoy me he perdido un trozo, pero bueno, que yo antes conocía poquísimo del marxismo, nada más que de pasada, y para nada conocía que fuera una ciencia. O sea, me ha cambiado muchísimo el concepto que tenía. Y bueno, a ver, me ha surgido hoy
en lo que has explicado, Miguel Ángel, una duda. En la fase del capitalismo, cuando ya los capitalistas no consiguen ganar todo lo que quieren y bueno, pues las sociedades que forman se vienen abajo y tal y se nacionalizan las empresas, ¿es un momento ideal para que el proletariado tome los medios de producción, o sea, que se haga ese cambio, destruir el Estado y hacerse cargo el proletariado de todo el sistema de producción? Esa es una pregunta. Otra que me surge de cuando he estudiado las sesiones anteriores, ¿no? A ver, el marxismo analiza, bueno, todo el proceso del capitalismo y eso, pero no analiza en ningún momento el comportamiento de la clase obrera. Y yo creo que es muy necesario también analizarlo, porque si no hay clase obrera concienciada, no hay revolución nunca. Además, hay tantas cosas ahora ya en el tiempo de Marx, por supuesto, no era como ahora, ¿no? Que están los medios de comunicación, que están las redes, y todo eso son factores que, bueno, pues influyen muchísimo a que la conciencia obrera no penetre en la gente, ¿no? Pues porque tienen la mente, yo que sé, manipulada o en otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer un análisis, bueno, o sea, dedicar muchísimas de nuestras fuerzas a analizar el estado de la clase obrera actual, porque no hay conciencia, no hay apenas conciencia. Y, a ver, tenía otra cuestión. Sí, en las organizaciones marxistas que se han ido formando, el Partido Comunista o cualquiera de estas, un tipo de Partido Comunista, siempre acaba habiendo desuniones, malos entendidos, no se avanza. Y entonces a mí es que perdonad, no sé, soy un poco tímida y me pongo nerviosa, ¿no? A ver, que no sé, no se avanza porque no se analizan los errores. Y hay un error muy, muy claro, que yo no sé cómo todo el mundo no lo ve o no lo dice, que es que los liderazgos es que deberían ser rotativos, porque es muy humano, muy habitual que la gente, pues por personalismos o lo que sea, se entroniza en el cargo y bueno, pues se relaja demasiado o no escucha a los demás, no sé, se degrada muchísimo. Eso ha ocurrido siempre. Y también la falta de diálogo con las bases. No hay opción a participar, a estar en continua comunicación. Y yo creo que cuando algo sale mal hay que analizar por qué. Y bueno, como sale mal tan a menudo, pues deberíamos estar muy preocupados de ver por qué sale mal. Bueno, no me he explicado bien, pero a lo mejor lo habéis pillado, ¿no? Lo que quiero decir. Nada más. Bueno, yo creo que sí que te has explicado muy bien, ¿eh? Vamos. Bueno, haber empezado con digamos, la sorpresa de que el marxismo, bueno, presentarlo como una ciencia y no simplemente una teoría cualquiera. Es decir, eh, a ver, esto, digamos, hay todo un debate si llamarlo ciencia, como teoría científica, es decir, mm, son cuestiones que lo más importante es entender, porque, a ver, nosotros no somos, los que hacemos esta actividad, no somos filósofos. Nosotros no, aunque respetamos la filosofía y la epistemología y
Es decir, todo esfuerzo por profundizar, lamentablemente, no estamos a esa altura y Unión Proletaria en particular considera que para aprender a andar hay que echar andar. Es decir, voy a ver si soy capaz de explicarlo. Es decir, tendremos un partido capaz de dedicarse a la filosofía, de tener grandes filósofos, etcétera, cuando hagamos las tareas políticas que necesitamos hacer entre los trabajadores, entre las masas de explotados, ¿no? Es decir, no hay que empezar la casa por el tejado. Pretender ahora mismo, digamos, estar a la altura de lo más avanzado en cuanto a la caracterización filosófica de lo que es el marxismo, si es ciencia o es teoría científica, en fin, es meternos en camisas de once varas, en nuestra opinión, y no es necesario para echar a andar y avanzar y tropezar y equivocarnos, y precisamente se aprende más de los tropiezos y los errores que de los aciertos. Entonces, ese es nuestro punto de vista. Mao lo resumía con una expresión, decía, de la práctica a la práctica. Entonces, la teoría tiene un gran papel, pero primero a la práctica, de ahí pasamos a la teoría y luego volvemos a la práctica y volvemos otra vez a la teoría y volvemos a la práctica, pero el punto de partida y la finalidad siempre es la práctica, la transformación de la sociedad, la revolución. Entonces, científico, el marxismo, digamos, nosotros lo que queremos decir por científico es que ha sido la ciencia en la época digamos, del capitalismo, desde el siglo XIX sobre todo. Es decir, es sustituir la superstición, las ideas peregrinas, las asociaciones meramente casuales que se establecen. Pues yo qué sé, fulanito tiene mal carácter porque nació en una época del año en que es la constelación de Piscis, ¿no? Pues asociar cosas que, bueno, pues no tienen mucho rigor, vamos a decir, ¿no? Entonces, el siglo XIX es, digamos, una época en la que la burguesía necesita la ciencia para organizar el proceso de producción. Ya no se puede hacer a estilo individual, de cualquier manera, sino que se necesita la ciencia. Entonces hay un florecimiento del conocimiento basado en un estudio minucioso y fiel, vamos a decir, lo más fiel posible a la realidad, y su comprobación a través de la práctica general, es decir, que cualquiera pueda comprobar que tal idea es cierta por su cuenta, es decir, que por tanto no es que uno tenga una iluminación divina y haya descubierto a la Virgen, sino que todos pueden ver a la Virgen, ¿no? Que es una cosa constatable por todos, ¿no? Entonces, es decir, eso es lo que entendemos por ciencia, y en ese sentido el marxismo es un socialismo que supera a los anteriores socialismos, que se basaban más en los buenos deseos, pero se equivocaban en cuanto a cómo llevarlo a cabo, puesto que pensaban que solo los ricos podían liberar a los pobres, cuando en realidad los ricos no son ricos precisamente por liberar a los pobres, sino por oprimirlos. Entonces, digamos, eso es lo que yo creo que es lo básico de retener del sentido de decir que es una ciencia, o que es una concepción científica, o que es una teoría científica de la revolución. Es decir, que no se basa meramente en la voluntad, en la fantasía, en el deseo, sino que busca el modo de que eso se pueda llevar a cabo conforme a la propia naturaleza de las cosas, de los hechos que existen en la sociedad. Bien, la cuestión de la nacionalización de las empresas por parte de los capitalistas, que si eso es el momento ideal para la revolución. Vamos a ver, no, evidentemente cuando el fenómeno de que los capitalistas nacionalizan empresas es síntoma de que las empresas pueden ser nacionalizadas, es decir, gestionadas por el Estado, y necesitan ser gestionadas por el Estado en un determinado momento. Con lo cual, quiere decir que nos acercamos a un momento en que la clase obrera lo pueda hacer.
pero que lo haga la burguesía por sus intereses de obtener el máximo beneficio no tiene nada que ver con que lo haga la clase obrera. La clase obrera lo hace con otra finalidad diametralmente opuesta a la burguesía. Solo hay en común el hecho de que es posible hacer, pero el motivo es totalmente opuesto en un caso y en otro, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el momento ideal para la revolución? Pues evidentemente, cuanto más desarrollado está el capitalismo, más maduro está, más puede la clase obrera organizar sobre esa base el socialismo. Pero eso requiere muchas más cosas. Que la clase obrera tome el poder necesita una serie de condiciones que vamos a irlas estudiando en las siguientes sesiones. Y ahí está el tema de lo que decías del comportamiento de la clase obrera, de cómo los medios de comunicación condicionan la conciencia de los trabajadores, los confunden. Y eso, digamos, es lo que intentaba también plantear al inicio de esta sesión, de cómo los fundamentos del socialismo científico apelan a que dejemos de lado todo ese ruido, todas esas ideas que circulan en la sociedad de boca a oído, en los medios de comunicación, sobre lo que opina o no opina la gente, y vayamos a realmente el fondo de cómo es la sociedad, independientemente de la opinión que tengan las personas sobre ella, sobre esa sociedad. Es decir, lo que se llama lo objetivo. Es decir, lo primero es tratar de entender la realidad tal cual es. Y luego vamos a ver por qué la gente entiende o no entiende la realidad tal como es. Pero lo primero es saber cuál es la realidad. Entonces, la política propia de los comunistas es que ese es el punto de partida. Construir política en base a las necesidades reales, materiales de la sociedad. Es decir, no, lo nuestro no es distraernos con que está volando una mosca o, digamos, embestir contra el capote, sino descubrir que detrás del capote está el torero. Entonces nosotros somos el toro inteligente que en lugar de embestir al capote, embiste al torero. Pero para eso tenemos que estudiar el capote y el torero. No podemos solamente mirar que están agitando una tela, que es lo que hacen, digamos, los debates parlamentarios, los medios de comunicación, etc. El capote, la tela existe. No negamos eso, no decimos que nos están contando un cuento total. Es decir, algo de verdad hay en lo que nos dicen. Pero tenemos que saber qué hay de verdad y qué no hay de verdad. Y la única manera es estudiar la realidad tal cual es, independientemente de cómo nos la cuentan. Y para eso necesitamos, digamos, tomar precisamente esa base económica, saber cómo funciona y luego practicar la lucha de clases que corresponde, la lucha de los trabajadores. Y en esa práctica experimentar. Por ejemplo, decía Marx que muchas veces en una lucha concreta de los trabajadores, una huelga, no sabemos si va a tener éxito o no va a tener éxito. Es decir, si una reclamación salarial se corresponde con las leyes, la ley del valor, vamos a decir, con la ley que determina el valor de las mercancías y entre ellas de la fuerza de trabajo, pero la única manera es lanzar la huelga y ver si en la lucha entre las dos partes llegamos al precio natural de la fuerza de trabajo, es decir, cuál es el salario justo, vamos a decir, el salario que corresponde a la verdadera naturaleza de la fuerza de trabajo como una mercancía que tiene un valor que se determina por los medios de vida que necesita el trabajador para vivir. Entonces, no lo sabemos a priori, podemos especular, pero hasta que no pasamos a la práctica, no lo sabemos. Entonces, así es como conocemos el mundo, estudiando la realidad independientemente de los rumores, vamos a decir, y experimentando con la práctica social, con la lucha de clases, con la revolución. Y ahí vamos construyendo la política alternativa a la dominante, porque la confusión que tienen los trabajadores se debe a una causa fundamental, y es que en la sociedad capitalista hay clases y hay una que domina y la otra que es dominada.
Entonces, la clase que domina económicamente domina también espiritualmente, ideológicamente. Por tanto, la conciencia de los trabajadores bajo el capitalismo no es una conciencia adecuada a sus verdaderas condiciones, sino es una conciencia que se determina por la clase que domina la sociedad. Es decir, es una conciencia burguesa, una conciencia falsa, pero porque la burguesía domina. Es decir, eso lo hemos visto en sesiones anteriores y vamos a seguir viendo ejemplos de ese tipo. Es decir, por una parte está que somos una sociedad mercantil, por tanto, donde reina la anarquía de la producción, reina la anarquía de la existencia individual y, por tanto, no sabemos si vamos a tener trabajo o no vamos a tener trabajo. Es decir, son factores en lo individual totalmente aleatorios. Y por eso, por ejemplo, dicen los clásicos del marxismo, mientras haya esas condiciones, la religión es imposible que desaparezca, porque necesariamente hay cosas que no dominamos. Si no las dominamos, siempre vamos a tener tentación de buscar un ser superior que sea el que explica por qué llueve, por qué truena y por qué hay paro y por qué tenemos trabajo. Porque hasta que no nos liberemos de esas condiciones sociales que, digamos, nos desamparan y seamos dueños de nuestro destino, pues no se podrá suprimir. Son condiciones objetivas. Y luego están las subjetivas, que, como decías, los medios de comunicación, por ejemplo, o la escuela, la iglesia, el parlamento. En todos esos medios se está continuamente inculcando ideas a los trabajadores que son ajenas a su propia existencia. De hecho, los trabajadores que sufren cada vez más en esta sociedad tienden a evadirse con ideas de lo más peregrino, de lo más alejado de la realidad. Es decir, desde las adicciones de todo tipo hasta las distopías, las fantasías, es decir, cosas que permiten sobrellevar la existencia al oprimido, pero que no lo liberan, sino que lo encadenan todavía más a su sufrimiento. Entonces, lo nuestro es precisamente el que tomen conciencia de esa realidad y organizar todo ese trabajo, enorme trabajo, pero tenemos precedentes históricos que muestran qué se puede hacer, qué se ha hecho y que lo que hay que hacer es continuar ese camino, evidentemente adaptado a los tiempos y lugares, pero ese es el camino que hay que seguir. Eso tiene que ver con las desuniones en los partidos comunistas, las divisiones, que no se avanza, es decir, los partidos comunistas son fragmentos de la clase obrera y la clase obrera no está aislada de la clase capitalista, está dominada por la clase capitalista y, por tanto, la influencia de la clase capitalista en la clase obrera y en el Partido Comunista es muy fuerte y continuamente, digamos, ya sea por terror, por miedo o porque te compran, hay militantes de esos partidos comunistas revolucionarios que, vamos a decir, que abandonan la fidelidad a su clase y buscan su propio provecho o buscan conciliar lo inconciliable o se acobardan, etcétera, etcétera. Es decir, por eso es la lucha de clases es absoluta. Uno de los principios del materialismo dialéctico, que es la concepción filosófica del marxismo, es que la lucha es absoluta y, en cambio, el reposo es solo relativo. Entonces, la lucha es constante, la lucha entre clases, y en el partido se expresa como lucha entre líneas políticas. Una línea que realmente es más fiel a los intereses de la clase obrera y otras posiciones políticas que más bien perjudican el progreso de la causa de emancipación de los trabajadores. Los liderazgos rotativos, pues sí y no, es decir, las dos cosas pueden decir. Por una parte, evidentemente, el individuo aporta a la masa, a la clase, mientras aporta. El problema es cuando deja de aportar y se convierte de ser un elemento dinamizador en un elemento, vamos a decir, paralizante, un elemento que frena
al conjunto, entonces tiene que haber un metabolismo. Y ahí hay que entender, fundamental es entender que el progreso social se realiza por medio de la lucha de clases y las clases están formadas por masas. Es decir, las masas son las que hacen la historia. Los individuos solo importan determinadas personalidades como un elemento, digamos, subordinado a la lucha de clases y al papel de las masas. En todas las revoluciones triunfantes que han dado frutos importantes de progreso, vamos a decir que los dirigentes políticos han sido auténticos demócratas, es decir, personas que han estado permanentemente atentas a las necesidades de su clase y de las masas que forman esa clase y que han expresado los deseos, los anhelos, las necesidades de esas masas mejor que cualquier otra persona. Entonces, vamos a decir, rotar por rotar, pues imaginémonos a Lenin en la Revolución de Octubre, pues que dijera, bueno, ya llevamos un año, me voy, que entre otro a dirigir esto. Pero ese otro está a la altura de un, de un dirigente que ha demostrado esa capacidad y que todavía la sigue demostrando, porque hay una cuestión importante, evidentemente, un dirigente tiene que seguir estando a la altura para poder seguir siendo dirigentes. Eso Stalin en un debate con Bukharin en el año 29, cuando Bukharin decía, hombre, somos todos viejos bolcheviques. Bueno, pues decía Stalin, lo importante es seguir siendo bolchevique. El ser viejo bolchevique no nos da ninguna solución. Puede haber sido uno muy bueno en el pasado y dejar de serlo a partir de cierto momento. Lo importante es seguir siendo un bolchevique y, por tanto, si no lo eres, pues no debes estar al frente de una revolución, ¿no? Bueno, pues eso por entenderlo. No sabría dar una respuesta definitiva a ese tema. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Lo que sí es verdad en ese tema, es muy importante que en el camino hacia el comunismo, a medida que todos los trabajadores se capacitan para llevar los asuntos de la sociedad y tal, evidentemente va a ser necesario dirigentes individuales de trabajos colectivos. Es decir, pongamos, por ejemplo, un barco que transporta mercancías o pasajeros, es decir, necesita un capitán. No puede ser que se reúna la tripulación cuando hay una tormenta en asamblea para decidir si viramos a babor o a estribor a cada momento, porque llega un momento que la ola los tira a todos al agua. Entonces tiene que haber alguien en que se confía en un momento dado para tomar la decisión de coger el timón y virar a donde corresponde. Entonces, pero no tiene por qué ser siempre la misma persona. Por eso los socialistas utópicos y el marxismo recoge digamos, ese consejo. Planteaban que es necesario, digamos, que se trabaje por turnos en distintos empleos, en distintas tal, para que todos aprendan a hacer de todo y se desarrollen universalmente todos los individuos en todos los aspectos posibles y, por tanto, vamos a decir que no estemos atrofiados y vamos a decir, el albañil solo sepa poner ladrillos, el mecánico solo sepa arreglar motores, el escritor solo sepa escribir novelas, etcétera, 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 sino que seamos todos un poco teóricos y prácticos en la ciencia, en el arte, en la producción industrial, en la producción agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante la rotación en ese sentido, vamos a decir, a escala estratégica. Luego ya en lo particular, ya digo, sustituir a alguien que está fiel a la clase obrera por, vamos a decir, por una especie, pongamos el ejemplo de Marcelino Camacho frente a Fidalgo o a Antonio Gutiérrez, pues podrá tuvo defectos Marcelino Camacho, pero vamos a decir que hubiera sido mejor mantener al viejo Camacho que meter al joven que cada vez derechizaba más el sindicato, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero bueno. Bueno, y con eso yo ya termino, que ya está. Yo creo que más o menos he dado alguna pincelada. En mi opinión, estamos entrando ya en una parte de la sesión en que yo ya no soy el ponente, sino en todo caso, pero con mucho cuidado. Son opiniones personales.
Bueno, gracias, Miguel Ángel. Había una mano levantada de Richie, no sé, y la ha bajado, no sé si quería hablar, no quiere hablar. Yo he subido la mano porque prácticamente casi lo que iba a decir, Un momentito, necesitamos elevar el volumen aquí porque si no, ahora, no, repite, por favor. no, lo que yo iba a decir prácticamente lo has dicho tú. Y en todo lo que vamos a estudiar del manual, nos va a dar una idea de por qué hay que estudiar el materialismo científico y el marxismo como ciencia, porque, digamos, hay muchos desafíos a la clase obrera. Y yo estoy de acuerdo con la respuesta que has dado. Y también estoy de acuerdo en que todos, todos los miembros de un partido comunista tienen que dar, tienen que estar capacitados, tienen que estar formados para dar, para ser capaces de ponerse al lado de la línea proletaria. Tú lo has dicho en la respuesta de Stalin a Bukharin. Estoy de acuerdo. Pero hubo más a lo largo de la historia. Si no hubiera habido este compromiso de clase, este compromiso bajo lo principal que hay que hacer en cada momento, no hubiera habido saltos cualitativos muy, muy, muy importantes. Como, hay muchísimos ejemplos, pero el más importante se dio en en nuestra guerra nacional revolucionaria, o sea, cuando la sublevación de los militares. En la Marina. La Marina, en algunos barcos, los oficiales tuvieron que ser arrestados por los subordinados. Pero los subordinados sabían llevar un barco a puerto. Y habían sido ser conscientes de llevar esa labor. Cuando el Partido Comunista Alemán en 1918 fue prácticamente destrozado por la socialdemocracia, en 1918, fueron los dirigentes de base los que dieron un paso adelante. Y fueron aquellos dirigentes que estaban ni en los comités intermedios, sino en muchas ciudades y tuvieron que tirar adelante. Y tiraron adelante. Y Clara Zetkin, que era una persona muy mayor, casi tenía 60 años, volvió de la Unión Soviética y se puso adelante a tirar del Partido Comunista Alemán. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mari Carmen y está de acuerdo en lo que has dicho tú. Hay dirigentes en los cuales están en la línea correcta y en los sucesivos congresos y en las sucesivas reuniones del partido, o sea, son los que llevan la línea correcta y son los que mejor llegan y se le siguen llevando, pero si llevan la línea correcta. Las situaciones cuando no llevan la línea correcta y hay que, la mayoría de los militantes se tienen que dar cuenta para que luchar para que ese dirigente no sea elegido. De ahí tan importante es la formación. Es lo más importante en estos momentos. En estos momentos de desinformación, precisamente. No sé si me entendéis. Gracias. Miguel Ángel, no tienes el micrófono abierto ahora. Ya está. Perdón. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Es decir, es imprescindible que los militantes comunistas estudien el
el socialismo científico, estudien marxismo-leninismo, estudien la filosofía del materialismo dialéctico, es decir, tienen que tener conocimientos teóricos sólidos, precisamente para poder reconocer sus verdaderos intereses y apartar de su camino a los falsos amigos. Entonces, en ese sentido, esos falsos amigos pueden surgir en el seno de la propia organización, sobre todo cuando esa organización se convierte en una organización grande, de masas, fuerte, pues inevitablemente va a verse contaminada por el ambiente burgués que reina en la sociedad y entonces es absolutamente indispensable esa labor de formación que hay que proporcionar. Es decir, una de las cuestiones que nosotros hemos tenido que discrepar de otros grupos comunistas con los que hemos tratado y hemos intentado unirnos, era precisamente eso, que ellos pretendían que los conocimientos que había que dar a los militantes eran únicamente los que generaba la propia dirección de ese partido. Y claro, nosotros les decíamos que cómo esos militantes van a comprobar si el partido va bien o va mal si no conocen lo que es la teoría general del marxismo-leninismo. Por tanto, tienen que tener unos conocimientos para poder criticar lo que no va bien y enderezar el rumbo de sus organizaciones si no es correcto. Entonces, totalmente de acuerdo y por eso el esfuerzo que intentamos hacer con mayor o menor acierto, pero creemos que es un fundamento de la reconstrucción de los partidos comunistas que se necesita. Bueno, no sé si hay alguna palabra más. No, ¿Tú quieres hablar también? Pues vente por acá y habla de Tenerife. si ya tenemos que cortar. No, mira, a ver, la verdad es que ya son las 8, no podemos extendernos mucho más, pero bueno, aquí todo el mundo puede hablar. Claro. A ver, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Hasta ahora he estado al otro lado de la pantalla, aunque he estado escuchando todo. Y bueno, quiero dar un saludo especial a Mari Carmen, porque se ha incorporado hoy a este curso básico de marxismo-leninismo. Yo voy a decir brevemente, porque además no hay tiempo para más, voy a hacer alguna pregunta sobre cosas que se han ido tratando en esta clase. No es las crisis económicas cíclicas, periódicas, que hay quien lo niega. Yo me he encontrado algunas veces debatiendo con gente que niega que el capitalismo, en el capitalismo germinen esas crisis periódicas, ¿no? Entonces, claro, yo cuando me he planteado, yo sé, en la URSS esas crisis no las hubo, y en el capitalismo sí. Entonces mi conclusión, que lo único que quiero que lo corrobore el camarada Miguel Ángel, es que es debido a que en el capitalismo la economía es anárquica, hay una anarquía en la producción, entonces la producción va en torno a las ganancias que tienen gentes individualmente, los capitalistas, y en cambio en el socialismo la economía está basada en que vayan los beneficios a repartirse entre toda la sociedad. Entonces, esta es una cosa que sí es así correcto. Y luego que las sociedades anónimas y las empresas estatales, pues se ha señalado como que señalan un cierto progreso económico, ¿no? Entonces, claro, yo voy a hacer una pregunta y es, en España, durante el franquismo,
Es cierto que la empresa pública, llegó un momento que había muchas empresas que eran públicas bajo el franquismo. Cosa que luego, a partir de la transición y del gobierno bueno, sobre todo del PSOE, empezaron a privatizar todas esas empresas públicas. Entonces yo digo, eh, vamos a imaginar que en un Estado capitalista que hay un porcentaje bastante amplio de empresas estatales. Que no sea así, vamos a poner pues, no sé, un 30 o un 40%. ¿Qué diferencia hay entre esas empresas estatales bajo un régimen capitalista y una economía socialista en que toda la producción es estatal? Eso es lo que quiere decir. Gracias. Gracias, Alberto. Yo creo que te quiero decir, un poco no sé si quieres contestar, Miguel Ángel, pero yo si quieres te puedo comentar que precisamente los capitalistas lo que quieren es nacionalizar las empresas para cuando van mal, que las pérdidas sean sociales. En cambio, cuando quieren privatizarlas, los beneficios, es decir, nacionalizan cuando tienen pérdidas y privatizan cuando tienen beneficios. Por lo cual esa no es la mentalidad que tienen las sociedades capitalistas, digo socialista como tal, o comunista. Pero bueno, Miguel Ángel, si quieres contestar, Alberto. Sí, vamos, lo que ha planteado Patro es así, es decir, vemos, es un ejemplo de cómo las empresas estatales en el capitalismo cumplen un cometido eh, para el mayor beneficio de los capitalistas. Es decir, no están para mejorar la suerte de los trabajadores o como mucho son una concesión. Es decir, si los trabajadores luchan por el poder, que es lo que ocurrió, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en que por poner el caso de Italia o de Francia, allí los partidos comunistas se convirtieron en los partidos más grandes, más fuertes de esos países. Entonces, ahí la burguesía estuvo dispuesta a hacer una economía, vamos a decir, social, estatal, es decir, empresas y servicios públicos amplios. Es decir, dio mucho con tal de no perder todo. Es decir, dar la parte para no perder el. Entonces, claro, una vez que ya consigue recuperarse y debilitar a la clase obrera, pues entonces ya cambian las tornas y ya va a utilizar empresas públicas en la medida que le interese. Por ejemplo, cuando la inversión no es rentable, pues la pagamos los trabajadores con los impuestos, construye el Estado carreteras, puertos, no sé qué, y la utiliza gratuitamente o casi gratuitamente los capitalistas para beneficio, como si fuera el aire que respiramos. No ha costado nada, a ellos no les ha costado nada y todos son beneficios, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de la economía pública en el capitalismo. Es decir, principalmente porque da ganancias a los capitalistas y secundariamente porque a veces se ven obligados a ceder a la presión de los trabajadores y por tanto mantener determinados servicios públicos, pero intentan en la medida de lo posible deteriorarlos y convertirlos solamente en un negocio. Evidentemente en el socialismo la diferencia pues eh, es clara, es decir, allí el socialismo es el Estado que a su vez eh, está en manos de las organizaciones de los trabajadores, es decir, de los sindicatos, de los soviets, de las asambleas territoriales, del Partido Comunista, que es la organización de los trabajadores más conscientes, más abnegados, más dispuestos a jugarse el tipo por su clase. Entonces, está en manos de eso y, por tanto, la economía, las empresas están para desarrollar el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y las condiciones para que desaparezca por completo la explotación de unos seres humanos por otros, es decir, el comunismo. Es decir, están para, como toda la lucha de los comunistas, siempre tiene un doble carácter. Uno,
poder sobrevivir en esta sociedad. 2, cambiar la sociedad. Son siempre ese es el... Entonces, eso es lo que ocurre en el socialismo. Lo vimos en la Unión Soviética y hoy lo vemos en, evidentemente, los países más débiles, socialistas, más acosados, es más difícil de ver esas cosas, pero aún así se ve. Por ejemplo, Cuba, que tiene un bloqueo criminal desde la revolución, aún así tiene la mejor educación, la mejor sanidad del tercer mundo y de muchos países de los más desarrollados. Es decir, pero ahí tenemos pues también otro ejemplo por otro camino, el de China. Es decir, ya vamos al tema de las crisis que comentaba también Alberto. Es decir, en el socialismo las crisis no tienen razón de ser porque no domina la propiedad privada. No quiere decir que no exista propiedad privada en determinadas etapas iniciales del socialismo. Por ejemplo, en China existe mucha propiedad privada, hay muchas empresas privadas, pero están sometidas a las empresas públicas. Es decir, tienen unos límites y de ahí no pueden pasar. Con lo cual, ¿hay anarquía de la producción? Sí, pero una anarquía limitada. Con lo cual, ¿hay riesgo de crisis? Sí, pero un riesgo limitado. Un riesgo que enseguida el Estado interviene. Entonces dice, hasta ahí hemos llegado. Tal. Entonces, conflictos con los trabajadores, pues si llega un momento que hay problemas aquí, el Estado inmediatamente manda a la policía, le da 4 palos a los trabajadores y le da la razón al patrón. En China es al revés. Si llega un conflicto no sé qué, el Estado, a no ser que los trabajadores, digamos, hayan planteado unas cosas fuera de tal, pero muchas veces va a intervenir diciendo la ley es la ley y tienes que disciplinarte y tienes que pagar esos salarios y tienes que... O sea, es decir, esas son, digamos, las condiciones y, repito, estamos hablando del socialismo, es decir, de la etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. Por tanto, una etapa en la que no es comunismo puro, no es comunismo completo, sino todavía hay muchos residuos de la vieja sociedad. Y luego que quién niega que haya crisis económicas en el capitalismo. El que niegue eso, está tomándonos el pelo y se lo toma a sí mismo, porque que no hay crisis, que estamos continuamente hablando de crisis, ellos mismos hablan de crisis, aunque sea para sacarnos los cuartos, o sea, eso todo el mundo. Ahora, ellos lo que suelen decir es que sí hay crisis, pero no son necesarias, porque el premio Nobel de Economía último ha sacado una teoría que nos va a salvar, de ahora en adelante no habrá crisis. No habrá hasta que la haya. Eso es, con lo cual, lo importante es atenerse a las pruebas. Esto es como en criminología. No me cuentes cuentos de yo no he sido, sino vamos a ver si están tus huellas ahí, si tú estabas, si no tienes ninguna coartada, si eres tú. O sea, pues el capitalismo es así. Es decir, se demuestra que Marx en su análisis tenía razón, que en realidad no hizo más que continuar el análisis de otros economistas anteriores científicos que en realidad ya anticipaban que las cosas son así. Y ese es el capitalismo y las pruebas en este siglo y pico que llevamos desde que escribió Marx El Capital, pues se demuestra que las crisis son cíclicas, existen cada X años, cae la sociedad en una situación de crisis, a veces solo en un país o en un grupo de países y otras veces a nivel general. A veces en países periféricos, como pasó con las crisis de las tecnológicas en los 90, y otras veces en el capitalismo central, como pasó con la última gran crisis financiera de 2007-2008, donde empezó en los propios Estados Unidos, se derrumbó el tema de las hipotecas basura, y la subprime y todas esas cosas, ¿no? Entonces, estalla cada X tiempo. Y de fondo hay un problema, eso sí, que añade que no lo vieron Marx y Engels en su momento, porque todavía no podía darse, que es que al surgir el monopolio, es decir, el capitalismo basado en monopolios, donde ya no es que haya unos cuantos monopolios, es que los monopolios dominan la vida económica, la crisis es un mecanismo de depuración, hace que los capitales sobrantes se destruyan. Pero ahora los capitales sobrantes están en manos de gente tan poderosa que pueden pasar 5 o 10 años, su empresa no se hunde.
te la aguantan, entonces hacen que la crisis se convierta en crónica. No se resuelve, entonces se acumula, se resuelve a medias, pero en realidad lo que está es engordando sus causas. Entonces eso se llama una crisis estructural. La primera crisis estructural se produjo a finales del siglo XIX y desembocó en la Primera Guerra Mundial. La segunda desembocó en la Segunda. La tercera llevamos desde, vamos a decir, lo que fue la crisis del petróleo, esa famosa del 73, y todavía no se ha resuelto porque necesita una purga muy grande, pero hay bombas atómicas. Y ese es el problema de que no, si no hubiera bombas atómicas, mira, el otro día, hoy le decía a una compañera, si Gaddafi hubiera continuado con la investigación nuclear y hubiera tenido bombas atómicas, no le hubiera pasado lo que le pasó. El capital lo que nos enseña es o tienes fuerza o estás acabado. Y entonces ese es el problema que hace que la olla esté estallando, esté en una situación de presión, pero que no saben por dónde tirar. Pero ahí está, vamos. Es decir, ese es el capitalismo y esa es la etapa actual en la que estamos, que es el imperialismo. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Nos estamos yendo ya de tiempo, son las 8:15 casi. Y yo quería pues cerrar este tema pues dando las gracias a todos por vuestra participación y recordaros que esta grabación va a ser colgada en nuestra página web, que son www.unionproletaria.com, y que bueno, que espero que os haya gustado esta exposición y la próxima será dentro de un mes. ¿Vale? Muchas gracias y salud, camaradas.